Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dejó este lunes claro por qué la izquierda, y en particular el entorno cercano al gobierno de Pedro Sánchez, siente un profundo temor hacia ella. En una entrevista emitida en el programa Espejo Público de Antena 3, Ayuso, quien lidera el Partido Popular madrileño, no solo desveló su postura ante las graves acusaciones que se han lanzado en su contra, sino que también arremetió con contundencia contra el propio gobierno socialista y contra el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, especialmente después del reciente Congreso Federal del partido. Un evento que, según la dirigente madrileña, dejó en evidencia la total falta de autocrítica y la absoluta incapacidad del Ejecutivo para abordar los múltiples escándalos que lo rodean, los cuales han acorralado a la Moncloa y a la sede socialista de Ferraz. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si apoyas a España y quieres que este vídeo le llegue a más españoles. La conversación en el programa, presentada por la periodista Susana Griso, giró en torno a uno de los temas más candentes de la política española en las últimas semanas, las filtraciones relacionadas con su pareja, Alberto González Amador, y las acusaciones de fraude fiscal que han circulado insistentemente sobre él. Un asunto que ha generado una enorme controversia mediática, y que, según Ayuso, no es más que parte de una estrategia orquestada por aquellos que intentan desacreditarla, y en última instancia, despojarla de su cargo de presidenta. En sus propias palabras, esta campaña busca sacarla de la presidencia. Frente a los intentos de vincularla con las acusaciones de fraude, Ayuso fue tajante y defendió con firmeza su postura. En un tono decidido, subrayó que «mi pareja no tiene nada que ver con mi vida laboral». En el 99% de los casos, él se mantiene completamente al margen de todo esto. Pero, aún así, él lo paga. Lo filtran a la fiscalía, lo manipulan en las instituciones y lo difunden a través de los medios afines al régimen, con el único objetivo de dañar a una persona. Este rechazo absoluto a las filtraciones y a las falsas acusaciones no solo fue una defensa de su honor, sino una denuncia de lo que considera una estrategia mucho más siniestra, la destrucción personal. La presidenta madrileña no dudó en acusar a los responsables de estos ataques de estar actuando con una clara intención de dañar su integridad y su imagen pública, con el fin de desestabilizar su carrera política. Ayuso denunció lo que ella calificó como una operación de acoso sistemático, dirigida no solo contra su entorno cercano, sino también contra una serie de sectores de la sociedad, como periodistas, figuras públicas del mundo cultural, y lo que ella considera aún más grave, contra jueces. A lo largo de su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró especialmente indignada por el uso de la inspección fiscal como herramienta para estos fines. Según ella, nunca antes una inspección fiscal se había utilizado de una manera tan extrema, manipulada y perversa, con el único fin de atacar de forma directa a un político opositor. Nunca una inspección fiscal ha llegado tan lejos, afirmó Ayuso con firmeza, haciendo un claro llamado de atención sobre lo que considera un abuso de poder. A su juicio, estas prácticas no solo tienen como objetivo una sanción legal, sino que son un intento claro de destruirla personal y políticamente. Lo que intentan es destruirme personalmente, difamarme y hacerme caer ante la opinión pública, dijo, denunciando la manipulación de las instituciones y la instrumentalización del poder del Estado con fines partidistas. En este sentido, Ayuso dejó claro que no es solo una cuestión de su defensa individual, sino un ataque a los principios democráticos y la integridad de las instituciones. Este tipo de ataques, según la presidenta madrileña, se están llevando a cabo con la connivencia y la complicidad de diversos actores dentro del aparato gubernamental. Ayuso no dudó en señalar a los responsables directos de esta operación, acusando a los miembros más cercanos de Pedro Sánchez, y a su entorno político, de estar detrás de una estrategia de persecución. Lo que se ha orquestado es una operación de Estado, afirmó, aludiendo a la manipulación de las instituciones, en la que, según ella, se ha implicado tanto a la Fiscalía General del Estado como a altos funcionarios públicos, incluidos fiscales, jueces y abogados del Estado. A través de estas declaraciones, Ayuso no solo criticó los métodos utilizados, sino también la falta de escrúpulos y el uso partidista de los recursos públicos para perseguir a aquellos que se oponen a la línea política del gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid también denunció la conspiración mediática que considera que se ha orquestado para difamar su figura. En su intervención, hizo alusión a cómo las filtraciones sobre su vida privada han sido manipuladas por los medios de comunicación que están alineados con el gobierno socialista, a fin de crear una narrativa dañina en su contra.
Lo que están haciendo es explotar cualquier detalle de mi vida personal, convirtiéndolo en un arma de guerra política, señaló, mientras aseguraba que no se dejaría amedrentar por esta campaña de desprestigio. Además, Ayuso no pasó por alto el hecho de que estos ataques no solo vienen desde el ámbito judicial y mediático, sino también desde los propios ministros del gobierno de Sánchez, quienes, según ella, se han lanzado de manera coordinada a difamarla. Mientras tanto, todos los ministros al unísono insultándome y difamándome, por lo que también han sido querellados, aseguró, dejando claro que la persecución contra ella no solo es una cuestión de filtraciones y manipulaciones, sino una campaña concertada desde el corazón del poder político. En su intervención, Ayuso también se refirió a Óscar López, el director del gabinete del presidente del gobierno, acusándolo de estar involucrado en la manipulación y el fraude de las inspecciones fiscales que, según ella, se han utilizado en su contra. El gabinete de Sánchez, con Óscar López al frente y su directora general, todos involucrados en la manipulación fraudulenta de la inspección fiscal, afirmó, señalando que estas acciones no solo violan principios democráticos, sino que también afectan gravemente el Estado de Derecho. Este panorama que Ayuso describió no solo tiene como objetivo su destrucción personal, sino que, según ella, es parte de una persecución política mucho más amplia, que afecta a todos aquellos que se oponen a la política del gobierno de Sánchez. En este contexto, Ayuso instó a la ciudadanía a ser conscientes de la gravedad de lo que está ocurriendo y a reflexionar sobre las implicaciones de que el poder estatal y judicial sea utilizado con fines políticos. Esto no es solo una cuestión personal, concluyó, es una cuestión de principios, de democracia, y de la lucha por la libertad en nuestro país. Con estas contundentes declaraciones, Isabel Díaz Ayuso dejó claro que su lucha va más allá de la defensa de su honor individual. Para ella, se trata de una batalla por la independencia de las instituciones y por la preservación de los principios. En ese contexto de creciente tensión política, Isabel Díaz Ayuso no dudó en señalar con claridad a quienes considera los responsables directos de lo que ella ha definido como una operación de Estado, en su contra. Con una postura firme y decidida, Ayuso acusó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ser el principal artífice de esta supuesta persecución política. En sus declaraciones, no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de lo que según ella está ocurriendo, lo que se ha orquestado es una operación de Estado que empieza con el propio presidente del gobierno, afirmó con rotundidad. Para Ayuso, no hay ningún tipo de duda de que esta persecución tiene como objetivo destruir su figura y su liderazgo político, y que el principal responsable de este ataque es directamente Pedro Sánchez. Con una clara acusación de falta de valentía, Ayuso expresó su desacuerdo con la manera en que Sánchez está actuando. Sí, llamo cobarde al presidente del gobierno, declaró, al tiempo que argumentaba que el presidente había decidido intentar destruirme utilizando todos los recursos que tiene a su disposición. Para Ayuso, lo que está sucediendo no es un simple desacuerdo político, sino una estrategia orquestada desde las altas esferas del poder para aniquilar su carrera política y su reputación. Según su versión, Sánchez ha puesto en marcha todos los poderes del Estado para llevar a cabo esta operación. Entre estos recursos, Ayuso mencionó explícitamente la intervención de la Fiscalía General del Estado, que según ella está siendo utilizada como una herramienta de ataque, especialmente tras el escándalo de la imputación del fiscal que lideraba la investigación. En este sentido, Ayuso aseguró que este uso de las instituciones públicas como un aparato al servicio de un ataque político personal es una muestra más de la instrumentalización del poder por parte del gobierno de Sánchez. La Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal está imputado, la abogada del Estado, fiscales y funcionarios, mencionó, apuntando directamente a los responsables de las instituciones que, a su juicio, están siendo empleadas para fines políticos, más que para velar por el cumplimiento de la ley. Este señalamiento va más allá de la mera crítica a la actuación de las instituciones. Para Ayuso, se trata de una seria denuncia sobre la utilización del aparato del Estado para fines puramente partidistas y personales, lo que califica como una grave vulneración de los principios democráticos. Además de las acusaciones contra las instituciones, Ayuso también detalló con énfasis cómo, según ella, ha sido tratada su figura y la de su entorno cercano por parte de quienes considera los más cercanos colaboradores de Sánchez. Con un tono indignado, la presidenta de Madrid reveló algunas de las actitudes y comentarios que, en su opinión, reflejan el nivel de burla y desprecio hacia ella. Se reían de mí y de mi entorno, diciendo, vamos a mandarles unas gotas de cianuro. Así es como nos han tratado, expresó,
haciendo una referencia explícita a lo que interpretó como una atmósfera de odio y persecución hacia su figura y su círculo más cercano. Este tipo de comentarios, según Ayuso, no son aislados ni fortuitos, sino que forman parte de un clima de agresión política sistemática dirigido por el gobierno central contra ella, y que se ha intensificado en los últimos tiempos. La denuncia de Ayuso no se limitó solo a los ataques personales, sino que también involucró a toda la cúpula del gobierno de Pedro Sánchez. Afirmó que los ministros del Ejecutivo socialista no solo se habían sumado a esta campaña, sino que habían actuado de manera conjunta para difamar y socavar su imagen públicamente. Mientras tanto, todos los ministros al unísono insultándome y difamándome, por lo que también han sido querellados, aseguró, revelando que, según su versión, las tensiones y ataques no solo se limitan al ámbito político, sino que también han tenido consecuencias legales. Este tipo de ataques, que Ayuso considera parte de una estrategia orquestada, han llegado a niveles tan elevados que, según ella, incluso los responsables más cercanos a Sánchez han tenido que rendir cuentas ante los tribunales por difamación. Siguiendo con su análisis de la situación, Ayuso también acusó directamente a Óscar López, director del gabinete de Pedro Sánchez, de estar involucrado en las maniobras que incluyen la manipulación de las inspecciones fiscales en su contra. El gabinete de Sánchez, con Óscar López al frente y su directora general, todos involucrados en la manipulación fraudulenta de la inspección fiscal, señaló, subrayando que las manipulaciones de la administración pública no solo se limitan a una gestión incorrecta de los recursos, sino que son una estrategia política diseñada para atacar a sus opositores más fuertes. Esta acusación de manipulación institucional va más allá de la mera crítica a la gestión del Ejecutivo, pues Ayuso parece denunciar un uso sistemático de los recursos del Estado con fines claramente partidistas, lo que ella interpreta como un abuso del poder en manos del gobierno socialista. El clima de confrontación entre Ayuso y el gobierno de Sánchez se ha intensificado considerablemente en los últimos meses, en especial a raíz de la postura de la presidenta madrileña en cuestiones clave como la ley de amnistía y otras reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo Central. Ayuso ha sabido posicionarse como una de las figuras más visibles y vocales en la oposición al gobierno socialista, y no ha tenido reparos en criticar abiertamente las políticas de Sánchez, especialmente aquellas que considera que atentan contra los intereses de los madrileños y los valores que defiende el centroderecha. Su discurso, en ese sentido, no solo se ha centrado en denunciar la corrupción o los errores de gestión del Ejecutivo, sino también en visibilizar lo que ella percibe como un ataque institucional directo contra su liderazgo y su figura política. La acusación de que lo que está ocurriendo con ella es una persecución política orquestada desde lo más alto del gobierno no es un discurso aislado, sino parte de una narrativa más amplia que Ayuso ha venido construyendo a lo largo de su mandato. Según la presidenta madrileña, el uso del poder institucional para deslegitimar a sus oponentes políticos es una práctica peligrosa que pone en riesgo el equilibrio democrático y el respeto por los derechos fundamentales. En este sentido, Ayuso instó a la audiencia a reflexionar sobre la gravedad de lo que está sucediendo. Lo que aquí se ha orquestado es una persecución política en toda regla, dijo, haciendo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia de lo que considera un uso pervertido de las instituciones en beneficio de intereses partidistas. Este enfrentamiento entre Ayuso y Sánchez no solo tiene implicaciones a nivel local, sino que ha trascendido al ámbito nacional, convirtiéndose en uno de los puntos de fricción más relevantes de la política española actual. La presidenta madrileña ha sabido capitalizar el malestar de muchos votantes del centroderecha, quienes ven en ella un referente en la lucha contra lo que consideran una hegemonía de izquierda que amenaza con cambiar los cimientos del sistema político y social español. En este contexto, Isabel Díaz Ayuso aprovechó la oportunidad para subrayar la trascendental importancia de la unidad en estos tiempos de tensión política, haciendo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante lo que considera un claro abuso de poder por parte de aquellos que, a su juicio, buscan desestabilizar el sistema democrático. La presidenta de la Comunidad de Madrid invitó tanto a sus seguidores como a la sociedad en general a ser conscientes de la magnitud y la gravedad de los eventos que están marcando la política española en los últimos tiempos. A través de sus declaraciones, Ayuso transmitió un mensaje claro de resistencia frente a lo que ella percibe como una campaña orquestada para destruir no solo su imagen pública, sino también su carrera política, con el objetivo de socavar la oposición al gobierno presidido por Pedro Sánchez. Con una postura enérgica y decidida, Isabel Díaz Ayuso expuso este lunes en el programa Espejo Público de Antena 3 que su lucha no se limita a una defensa personal de su honor y reputación, sino que, más allá de eso,
considera que se trata de una defensa mucho más profunda y significativa, la preservación de la independencia política y la integridad institucional de España. Según sus palabras, estamos en un momento crítico en el que los poderes del Estado parecen estar siendo manipulados de forma estratégica para atender intereses partidistas, algo que ella ve como un ataque directo a los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho. En su intervención, Ayuso dejó claro que su enfrentamiento con lo que describe como una maquinaria de desinformación y manipulación política no solo responde a un conflicto de índole personal o de liderazgo, sino que refleja un enfrentamiento mucho más amplio en defensa de los valores democráticos. Esto no es solo una cuestión personal, enfatizó en su intervención. Es una cuestión de principios, de democracia, y sobre todo, de la lucha por la libertad en nuestro país, subrayó con determinación. Ayuso considera que, en este momento crítico de la política española, la democracia está en peligro y es imperativo que los ciudadanos se mantengan firmes y unidos en la defensa de un sistema que, según ella, está siendo puesto a prueba por aquellos que buscan subordinar el poder del Estado a fines exclusivamente partidistas. En sus palabras, se puede percibir la convicción de que el desafío que enfrenta no es solo un asunto de supervivencia política, sino que tiene implicaciones mucho más profundas para la nación en su conjunto. La líder madrileña reconoció que, si bien los ataques hacia su persona y su carrera pueden ser dolorosos, estos no deben ser vistos como algo aislado, sino como parte de una estrategia mayor para deslegitimar a aquellos que se oponen al proyecto político del gobierno actual. Según Ayuso, este tipo de tácticas, que incluyen la utilización del poder de los medios de comunicación y de las instituciones públicas para sembrar dudas y desinformación, son una amenaza directa a la democracia y la libertad en España. Además, Ayuso señaló que el reto al que se enfrenta no es algo que solo le concierne a ella, sino que tiene un impacto directo sobre todos los ciudadanos que valoran la libertad y la justicia. En este sentido, su llamado a la unidad no solo se limita a sus seguidores más cercanos, sino que se extiende a todo el espectro político y social, advirtiendo sobre la necesidad de un frente común para preservar los principios fundamentales que deben guiar el funcionamiento del sistema democrático. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, es imprescindible que la sociedad no caiga en la trampa de la división y el enfrentamiento, ya que esto solo contribuiría a fortalecer las fuerzas que buscan destruir las bases sobre las que se cimienta la democracia en España. El tono de Ayuso, a lo largo de toda su intervención, fue decididamente firme, con un enfoque claro en la necesidad de resistir a las presiones externas e internas que, según ella, están minando la estabilidad política del país. La líder del PP madrileño manifestó su preocupación por cómo los mecanismos del poder parecen ser utilizados en su contra, algo que, en su opinión, representa un peligro para la separación de poderes y el equilibrio entre las distintas instituciones del Estado. Frente a este panorama, Ayuso no dudó en reiterar que su lucha, más allá de ser personal, responde a un imperativo ético y moral, la defensa de la libertad y los derechos de los ciudadanos frente a lo que ella considera un intento de control autoritario por parte del Ejecutivo Central. Finalmente, la presidenta madrileña cerró su intervención con un mensaje contundente de esperanza y determinación: no vamos a rendirnos, ni a ceder a las presiones. Vamos a seguir luchando por lo que creemos, por una España libre, justa y democrática. Este pronunciamiento de Ayuso resuena como un aviso a aquellos que intentan usar el poder para fines que, según ella, no son los de servir al pueblo, sino los de someter a las instituciones y al sistema político a los intereses de una agenda ideológica específica. A lo largo de su discurso, quedó claro que para Ayuso, la lucha por la libertad es inseparable de la lucha por una política más honesta y transparente, que no se deje corromper por el uso indiscriminado del poder.